Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás Pinzón y el día de hoy voy a exponer una adaptación de los conceptos del académico Sean Morris sobre una obra llamada De lo territorial a lo universal, que trata sobre el principio de extraterritorialidad y la privatización del derecho internacional. Quisiera empezar esta exposición recordando una frase de Michael Shaw que nos recuerda que la jurisdicción concede el poder a los estados para afectar personas, propiedades y circunstancias como reflejo del principio básico de la soberanía estatal. Asimismo nos recuerda que los estados son iguales entre sí y que no debe haber una intervención en los asuntos internos de los estados. El principio de territorialidad es un aspecto fundamental en el desarrollo del derecho internacional. El autor lo describe como una competencia legal de un Estado u otra autoridad regulatoria para realizar, aplicar y hacer cumplir las reglas. Christopher Staker nos señala al respecto que esto se extiende para la regulación de las conductas. Es así como el autor nos señala una posible vulneración a la soberanía de los estados, esto como producto de que las partes que salen perdiendo en un proceso judicial pues van a buscar protección para cambiar las medidas de esa sentencia. Es allí cuando los estados pues pueden afectar la soberanía de otros estados, la jurisprudencia de otros estados. Asimismo nos habla de una transposición de leyes que se da como un proceso natural del derecho internacional y nos advierte también que los estados demasiado permisivos pueden ver un deterioro de su autoridad respecto a la jurisdicción de un estado extranjero. Eh, Aquí hay una frase interesante de un autor llamado Malgosia que nos hace la pregunta hasta qué punto el principio de territorialidad se aplica, es decir, ¿debe limitarse al propio territorio o debe extenderse del territorio de acuerdo a una examinación de cada situación? El caso Lotus es un excelente ejemplo del derecho internacional eh, público en el cual dos buques, uno francés y uno turco, tienen un accidente. El buque francés de nombre Lotus termina colisionando con el buque turco y genera 8 muertos turcos. La justicia turca pues sentencia al capitán del barco francés y este responde que la jurisdicción corresponde, o más bien, no corresponde a Turquía. Al final del fallo se define que la jurisdicción sí correspondía a Turquía debido a que los daños ocasionados se dieron en el buque turco, que viene siendo prácticamente una extensión del territorio turco. La intersección del derecho privado y el derecho público internacional es sumamente amplia, haciendo que la división, la línea de división entre estos dos dimensiones del derecho sea bastante difusa y un tanto borrosa. El principio de territorialidad en el derecho internacional privado es bastante similar al público, con una diferencia, y es que el autor nos señala que hay una influencia del derecho privado en la regulación del derecho público. Esto a través de los derechos de propiedad privada, algo así como una especie de subordinación en el ámbito del derecho. También nos recuerda que la soberanía del territorio son dos principios, dos conceptos que están sumamente ligados entre sí. El caso GATT versus Luke es un buen ejemplo de una controversia en el ámbito privado, en el cual dos empresas del sector automovilístico pues tienen una controversia respecto a unas patentes. La empresa Luke eh, obtiene dos patentes francesas eh, y le otorga pues bajo un acuerdo cierta licencia a la compañía GATT y esta pues incumple y pues genera una infracción de dicho acuerdo y pues al final la sentencia, el fallo está a favor de la empresa Luke debido al acuerdo que habían citado anteriormente las dos compañías. El principio de territorialidad y la ley de propiedad intelectual en los derechos mundiales. El autor nos señala desde el principio que esta trasciende la naturaleza doméstica, no se encasilla a un solo estado, sino que ya tiene un carácter mucho más global. El efecto de territorialidad en la propiedad intelectual pues es considerable
y nos resalta que los desacuerdos entre estados respecto a la propiedad intelectual pues puede llevar a que un estado que no esté de acuerdo con otro estado sobre su propiedad intelectual desee aplicar la propia. Los límites en el derecho internacional, prácticamente, eh, ya ahorita en la siguiente diapositiva hablaré un poco más de esto. Eh, bueno, hablemoslo de una vez. El artículo 11 de la Convención de Berna nos señala este aspecto. Lo importante de este artículo es la última parte que nos dice que para que las condiciones puedan ser aplicadas, los países tienen que haber sido prescritos, es decir, tienen que estar cobijados, que es precisamente a lo que quiero llegar. Esos son los límites que tiene el derecho internacional. Entonces, en la medida en la que los estados estén pues cobijados, simplemente se les puede aplicar el derecho. De lo contrario, pues se complica la cosa. La soberanía en la propiedad intelectual, como ya lo había dicho, las convenciones cobijan a quienes estén suscritos dentro de estas y el autor nos hace una idea interesante y es una guerra de guerrillas que se presenta en torno a la propiedad intelectual. Esto en un entorno sumamente globalizado donde la propiedad intelectual ya no se reduce al ámbito doméstico, sino que trasciende fronteras y lleva a que haya una competencia por tratar de ser el primero en obtener por ejemplo, una patente o al menos refugiarse bajo una jurisdicción que sea lo suficientemente fuerte como para protegerlo y defender el caso propio. Aquí tenemos como ejemplo el caso Philip Morris versus Uruguay. En este caso, la tabacalera Philip Morris denuncia al Estado de Uruguay por una supuesta violación a la propiedad intelectual. Esto debido a que Uruguay pues estaba diseñando una política pública en torno de proteger la salud de su población, ante lo cual pues trataba de hacer una campaña como de sensibilización alrededor de lo que era el consumo de cigarrillos y de este tipo de productos, limitando, cohibiendo y censurando publicidad y el desarrollo, por ejemplo, de imagen, factor que afectó negativamente a la empresa Philip Morris, la cual vio reducidas sus ingresos y decidió demandarlo ante la CIADI. Al final el caso lo ganó Uruguay. Esto ya lo hablamos. ¿Qué es la extraterritorialidad? El autor lo explica que es la aplicación del derecho y la jurisdicción de las cortes de un Estado sobre sus personas, propiedades y leyes fuera del propio territorio. Hay que tener en cuenta que para que una ley sea aplicable extraterritorialmente debe ser primero parte del derecho territorial de un Estado o nación. Es decir, no se puede citar que algo sea extraterritorial si antes no ha sido territorial en el otro país. El derecho de marca extraterritorial. Entonces acá nos damos cuenta de una influencia legal. Perdón, se da una controversia respecto a si se da una influencia legal por parte de un Estado extranjero o si prima la soberanía de los Estados. También trata sobre el alcance que tienen las leyes y su complementariedad ante vacíos jurídicos. Lo que trata de decirnos el autor es que a veces, en ocasiones, cuando hay un vacío jurídico respecto a alguna situación en particular, y por ejemplo, el derecho territorial, el derecho pues que tiene un estado no es satisfactorio, entonces puede aplicar un derecho extraterritorial para dirimir en la controversia y viceversa. También nos recalca que hay una afectación a la soberanía siguiendo el principio de extraterritorialidad. Esto en parte porque pues un estado, el principio de extraterritorialidad le da la posibilidad a un estado de aplicar su jurisdicción frente o más bien imponiéndose ante otra jurisdicción de un estado. Y esto es prácticamente intervenir en los asuntos internos del otro estado. También nos habla de un proceso de privatización del derecho internacional. Esto buscando el favorecimiento de una protección por parte de las empresas privadas que implica un desplazamiento del tradicional rol de los estados en la jurisdicción. Es algo así como una especie de entramado sumamente interesante de fondo. Se da
dentro de este concepto el caso Steele versus Bulova, una compañía estadounidense de relojes llamada Bulova fabrica relojes dentro de su estado, mientras que un hombre de apellido Steele empieza a replicar estos relojes en el estado mexicano. La compañía Bulova se da cuenta de este fraude y pues empieza un proceso judicial, pero pues en este caso el Ackham Law, el Ackham Act de Estados Unidos no tiene un alcance sobre la jurisdicción de México precisamente por el principio de la territorialidad. Eh, bueno, de esto vale resaltar que el pensador Walter Ehrenberg en 1961 nos recuerda que una marca comercial tiene una existencia legal separada de las leyes de cada país. Em, Respecto al derecho de bienes globales. Como producto de la globalización, es necesario definir hasta qué punto se debe aplicar la extraterritorialidad o la territorialidad con el propósito de defender los bienes que se producen a nivel internacional. Entonces, es así como, como producto de esta globalización económica, pues se trata de establecer cuál va a ser la regulación universal que va a regir a estos bienes y pues se explica que los estados van a tener cierta protección similar, es decir, no pueden haber grandes controversias entre estados porque pues no habría una universalidad o una ubicuidad del derecho. Ante este caso, pues surge el ejemplo de Morrison versus el Banco Nacional de Australia, donde los accionistas de Estados Unidos pues demandan a el Banco Nacional de Australia debido a unas acciones fraudulentas en la bolsa de valores ante la compra de la compañía Morrison. eh, pues ellos lo que quieren es que se extienda eh, el tema legal que protege esta cuestión de la bolsa de valores y que se aplique para sancionar a la compañía, el Banco Nacional de Australia. Ajá. Como quizás ya había mencionado anteriormente, el universalismo pues tiene cierta relación con la ubicuidad o se podría utilizar el sinónimo de omnipresencia de las leyes, es decir, que no solamente se reducen, por ejemplo, al Estado de Colombia, al Estado de Uruguay, de Argentina, sino que trasciende todo el orbe, todo el mundo. Y pues esto le da cierta protección y cierta tranquilidad a a las empresas privadas. Entonces también el autor nos habla acá del principio de agotamiento en las manufacturas, que de acuerdo a la Corte Suprema de Alemania, concibe que pues si una empresa ha desarrollado la propiedad intelectual respecto a un producto, pero este producto es modificado de alguna manera por otro agente, por otro actor, y pues no hay un consenso respecto a estas dos partes, esa propiedad intelectual se pierde. Y nos recuerda que el universalismo de la ley pues se aplica en prácticamente cualquier momento y que el territorialismo prácticamente se reduce a llenar vacíos jurídicos. Entonces es así como surge, por ejemplo, el caso de Lexmark, una compañía de impresiones, la cual pues produce unas tintas, si no estoy mal, em, que produce pues internacionalmente. El tema es de que otros actores, como por ejemplo la compañía de suministros de impresoras de tecnología de tinta LLC, tiene una modificación de estos productos. Y lo que hace es distribuirlas y pues es un largo proceso de distribución en el cual pues en cada elemento del circuito pues se va haciendo una modificación al producto. Entonces pues aquí lo que como había comentado eh, eh, el derecho que se aplica en la Corte Suprema Alemana pues explica que había un agotamiento de la propiedad intelectual y pues que el Smart ya no
ya no era propietaria ya no podía demandar a la otra empresa. Ya como para terminar y no ser tan extensa esta exposición, dejo las referencias. Pues en primer lugar, al autor principal de esta obra, Sean Morris, y a otros autores pues, que estaban recomendados en la lectura de él y que hacen parte también del cuerpo del ámbito del derecho internacional. No siendo más, muchísimas gracias por su atención y espero esta exposición les haya gustado bastante. Hasta otra oportunidad.